este, hemos conversado con Javier sobre esta, en, digamos, como una marca de larga duración que se va quedando como un palimpsesto en la zona, en la Cuenca de México, y que hace que lo presente no se vaya, que todavía que no podamos hacer muchas cosas que podrían hacerse porque precisamente hay elementos que lo confunden o lo complican. Y entonces me pidió que hiciéramos una especie de resumen sobre estas marcas de larga duración. Yo sé que aquí hay gentes que saben más que yo sobre muchísimos de los puntos, pero voy a resumir los puntos. Primero, una cuestión general. Pensemos a escala de cuenca. No pensemos en la ciudad, sino a escala de cuenca, porque esa es nuestra totalidad, la escala de cuenca. Y como perspectiva está esta gran pregunta de la planeación moderna, si es posible una planeación en la ciudad, que es lo que se puede ir haciendo en esta totalidad. Entonces, si esta perspectiva es correcta, lo que vamos a encontrar es una contradicción constante entre los que ocupan originariamente el territorio y el derecho positivo que ordena ese territorio, así como la autoridad que lo gestiona y que muchas veces tiene que autorizar que no se obedezca la ley para poderlo gestionar correctamente. Ahí hay dos contradicciones de las que Toño Azuela nos ha escrito muchísimos textos muy interesantes sobre la dificultad de planear en una totalidad urbana compleja como esta cuenca. Entonces, estamos hablando de una totalidad imaginada y de un ejercicio del poder de dominar la naturaleza en esa totalidad. Este es un tema también apasionante porque precisamente la dificultad estaría en definir claramente cuáles son los límites que tenemos que establecer a esa naturaleza y al poder sobre esa naturaleza que nos hemos o que aspiramos establecer para planear. Entonces es un poder que de dominar a la naturaleza, que tiene sus límites, que entonces nos lleva a pensar en los límites de la tecnología y del uso material de esa tecnología en distintas épocas y por lo tanto empezamos a tejer esta complicada relación entre qué queda del pasado y qué queda del presente. Y sobre todo también considerar la relación social y cultural de resistencias y tradiciones y comunicaciones que establecen los que ya viven ahí con los que van llegando o con los que se van estableciendo en la misma zona, en los mismos territorios. Esto genera necesariamente, para gestionarlo como ciudad, un conjunto de normativas que dificultan muchas veces más la relación que si no existieran. Y la de contradicciones entre lo que se aspira, cómo se ejecuta, qué posibilidades de colaboración hay
qué posibilidades de vigilancia de los resultados hay y cómo lo estudiamos y cómo lo explicamos o cómo lo escribimos y lo explicamos. Bueno, entonces, dentro de este marco de pensar en el poder sobre el territorio y la construcción de estas totalidades para ver este ejercicio de planeación, podemos, queremos enfocar nuestra discusión sobre la larga duración, las marcas de esa larga duración. Bueno, entonces estaba medio complicado empezar y cómo vamos a empezar desde de atrás para adelante, de en medio para atrás, cómo le hacemos. Y decidí que el mejor enfoque para que un debate de estos tenga sentido entre nosotros y los que nos escuchan también sería, ¿por qué no pensamos en los sucesos que compartió el chat del PUEC durante el mes de septiembre o menos, durante la última quincena de septiembre? A ver, ¿qué puso el PUEC en su chat? Y diríamos que si quitamos la pandemia, que fue el tema dominante, si la hacemos un poquito de lado, el punto número 1 sería las lluvias extraordinarias. Las lluvias extraordinarias con las crecidas de ríos más rápidas que hemos visto en los últimos años. Y esto quiere decir que no se nos olvide que esto es una cuenca, que esto es agua y tiene lagos y tiene ríos y los ríos son broncos y las lluvias están cada vez más, pues con el tema del cambio climático cada vez más violentas. Bueno, entonces ahí viene el primer punto. ¿Qué es lo que nos deja en esta larga duración que no hemos resuelto completamente, acertadamente o totalmente nuestra relación con el agua, ni con el agua dulce, ni con el agua salada? O sea que ahí hay un tema importantísimo para quienes vivimos en la Ciudad de México. Si nuestra relación con el agua no está resuelta, la planeación se nos dificulta muchísimo. Bueno, segundo, pues celebramos o recordamos o rememoramos los sismos, que los sismos, por una especie de fortuna cultural, sucedieron el mismo día para que no se olvide, para que no nos confundamos que son, sino que se puede seguir teniendo sismos y se seguirá teniendo sismos. Para que eso quede presente, pues efectivamente esta ciudad está ubicada en una zona sísmica y la tecnología de protección civil, el monitoreo de los volcanes, el conocimiento del subsuelo, una tecnología aplicada a la protección civil, nos está enseñando muchísimo de un territorio que antes conocíamos no tan bien, o sea, de la parte geológica de la cuenca. Luego, entonces, el tercero sería que pues este hallazgo extraordinario de los 200 mamuts. Y nos llevaría a una visión biocultural en donde nos preguntamos de la antigüedad de la ocupación de este territorio y de las características de las especies que tienen esa ocupación
o se han encontrado en este territorio. Y se han encontrado especies extraordinariamente importantes para la cultura, para la tradición. Hace poco Alejandro de Ávila me compartió un documento que es un documento, una parte de un libro que publicó o se publicó en Conavio, en donde muestra que el escudo nacional tiene las 3 especies emblemáticas de esa concentración de especies que es este valle. El nopal, que viene del Amazonas, no es mexicano, pero aquí hizo muy arraigó. El águila, que viene de Canadá, no es mexicana, pero aquí nos visita, aunque cada vez está en mayor peligro de extinción. Y la serpiente, que sí es mexicana y que ha caminado de México hasta Canadá y de México hasta el Amazonas. O sea, hemos en ese sentido encontrado 3 especies animales que nos dan la enorme riqueza de biodiversidad de este continente. Bueno, ahora, entonces, aquí llegan los como decía, las aves a Xochimilco, las garzas, vienen las mariposas, vienen los colibríes. Hay una enorme cantidad de riqueza faunística y de especies animales y vegetales que esta cultura, la que está asentada en este valle, supo desde un principio conocer, estudiar, aprovechar, utilizar, compartir, y que nos da una nota de riqueza cultural pues bastante notable como Valle de México. Otro punto sería que a lo largo, cruzando, entretejiendo, acompañando estos grandes ríos o estos lagos, han estado o han sido construidos los caminos y las calzadas que nos acompañan desde tiempos de Tenochtitlan o desde el siglo XVI. Y entonces encontramos estas calzadas históricas, calzadas como hacia el poniente, como la calzada de Tlalpan, por donde llegan todos las novedades digamos, del lado del puerto de Acapulco y de Veracruz. Y también tenemos la calzada al Cerrito, y tenemos la calzada al bosque de Chapultepec, y tenemos pues una red de caminos históricos que no hay manera que no sigamos alimentando como origen o como destino de nuestras circulaciones en esta ciudad. También tenemos, diríamos, una vieja discusión de los periféricos que nunca se completaron y que desde siempre se tratan de completar, pero encuentran dificultades para lograrlo, que es parte también de esta historia
arraigada en la Ciudad de México. Durante la pandemia, y ahora recupero el tema de la pandemia, hubo una preocupación especial sobre cómo estaba resolviéndose tanto el cuidado como la protección de los pueblos, de los indígenas alrededor del Valle de México. Y uno de los puntos más interesantes que surgió fue que volvimos a ver cómo existía la calzada de los pochtecas que verdaderamente circundaba a los lagos, que era una manera diferente del comercio que pasaba por las canoas, pero de vez en cuando también ellos estuvieron obligados a no utilizar la vía del agua y circundaron desde Xochimilco hasta Azcapotzalco por una enorme cantidad de pueblos que existen, que viven, que tienen sus propios usos y costumbres y que generaron el procedimiento simple de que se cerraron a los que no eran del pueblo para evitar la pandemia. Y eso lo vimos, estuvo en estos últimos días en la prensa. Y entonces tenemos de Xochimilco hasta, desde San Gregorio a Tlapulco, un poco más lejos, hasta Azcapotzalco, barrio de Coltongo, y había procesos de circulación entre esas poblaciones. Los médicos herbolarios llevaban sus consultas siguiendo los caminos, ahora sí, de sus antepasados. Bueno, de Churubusco y los barrios del Río Magdalena, Coyoacán, Xoco, Los Reyes, Concepción y el pueblo de Tepetlapa, nada más hay que pensar lo que pasó en la segunda gran inundación de hace pocos días, en donde todos esos pueblos tuvieron unos, pues diríamos unas catástrofes de inundación que tuvieron un costo material altísimo que todavía no hemos terminado de calcular, y que plantea este tema de la planeación tan conocido por todos los asistentes a esta reunión. De Iztacalco y el Río de la Piedad hasta el aeropuerto, etcétera, también quizás con dificultades adicionales porque afecta los sistemas de circulación como son el metro. Entonces, yo quisiera que comentáramos algo sobre que estas poblaciones que llamamos pueblos o barrios, pero que en realidad originariamente correspondían a los Altépetl prehispánicos, tuvieron su representación en el gobierno colonial en la primeras parte del siglo XIX, muy clara, después organizada como forma pues más compleja, corporativa, y no después de la
Constitución de 17, encontramos que en la Constitución de la Ciudad de México tuvieron una dificultad de comprensión, lo que nos ha llevado a una de las grandes contradicciones que tenemos que enfrentar en estos momentos entre las opiniones de planeación, las aspiraciones de planeación, los documentos de parte de la autoridad y los documentos de parte de la sociedad para llegar a un punto común, a una visión común de planificación de sus barrios o sus calles o las salidas o el drenaje o los puntos que se quiera actuar de la ciudad actual en encontrar que hay como diríamos, una especie de contradicción que se mantiene entre esa forma de población, esa forma de autoridad de los pueblos y la autoridad positiva de las delegaciones. También implica, aquí apunté, el libro de Andrés Lira sigue siendo un libro importantísimo a este respecto, las representaciones y las diputaciones en el siglo XIX. Y entonces encontramos también otra dificultad para nuestra totalidad ya más cercana a la forma de vida de los barrios, porque los límites no se corresponden. Y entonces tenemos procesos muy complejos de sobreposición de límites, y esto pues ha sido el generador de más complicaciones a lo largo de la historia de México, de sobreposición de límites según las épocas, y ahora lo seguimos teniendo. Tenemos una forma como creció la ciudad con sus posiciones clave emblemáticas, la villa, ciudad universitaria, el poli, el aeropuerto, tiene sus condiciones estructurales emblemáticas, y si las analizamos a fondo, vamos a encontrar que corresponden precisamente a estas viejas tradiciones que siguen vigentes de por dónde se bajaba el maíz de Toluca, por la vía de la Venta y los Madereros, por donde pasa el río de los Remedios y sube la gente a la villita, en donde estos mojoneras, diríamos, históricas que nosotros todos conocemos, no solo son puntos de referencia de tipo visitable, turístico, cultural, sino que son estructuras de relación de población y autoridades tan compleja y diferente, porque no es lo mismo ninguno de las poblaciones y sus autoridades, que nos da pie a la pregunta sobre si la totalidad para planear está pues digamos, en manos de unos planificadores, o si vamos a quedar en una situación en donde es muy difícil modificar lo que ya se tiene de herencia construida. Entonces, creo que estamos en un momento importante en el que se tienen que tomar decisiones muy reflexivas sobre
esta pregunta que surgió precisamente cuando culminamos este estudio de la enorme información que nos dio la pandemia, y se planteó el problema de una realidad en donde necesitas modificar la ciudad. Todas las ciudades del mundo están haciendo esfuerzos importantes por modificarse a sí mismas, se están recuperando los ríos, se están reorganizando realmente con una visión de mucho más de recuperación de la naturaleza dentro de la ciudad, que lo que nosotros objetivamente, o al menos desde mi punto de vista, por ahora podríamos alcanzar como deseable. Entonces, hay una especie de desencuentro en esa idea de totalidad y en esa necesidad de concertación, diríamos, y por lo tanto es un tema para reflexionar, y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias. No tengo video porque altera la calidad del sonido. Yo voy a tratar de reducir mi intervención a los últimos, digamos, al siglo XX y sobre todo quizás después a los 50 o 60 años previos a al momento que estamos atravesando en estos momentos, en muchos sentidos asumiendo las premisas que ha mostrado coherente y brillantemente la doctora Moreno Toscano. Yo arrancaría con una pregunta de inicio respecto a este problema que nos reúne hoy, es decir, el de la planeación. ¿Es posible, ha sido posible la planeación en la Ciudad de México, como dice la doctora Moreno Toscano, con correctamente, en la Cuenca de México, si una de las variables más importantes, quizás la variable más importante en cualquier ejercicio de planeación, que es la población, atravesó por un crecimiento histórico, inédito, en el siglo XX, especialmente a partir de 1940. Esto es, tenemos una ciudad que constantemente se está desbordando sobre sus límites, que está ocupando espacios habitables y no tan habitables en la Cuenca de México, de tal manera que la Ciudad de México registra uno de los crecimientos más espectaculares para cualquier ciudad de su tamaño en el siglo XX. Y hay que recordar un elemento muy importante. En 1970, es decir, hace 50 años, el promedio de hijos por mujer era de 7.5 en el campo, pero era casi de 6%, 5.7% en las ciudades. Esa es la ciudad que se pretendió planear, digamos, para hablar recientemente, en la posrevolución. Entonces, aquí la pregunta de si es posible una planeación normativa, operativa, cuando una de las variables que esa planeación busca encauzar, encuadrar, dirigir, se está comportando como se comportó la población mexicana. Ese y especialmente la población de la Cuenca de México, que como ustedes saben estaba alimentada por dos fenómenos, uno es la migración y otro es el crecimiento natural. Pero hay un segundo elemento que se mueve, que es huidizo en cualquier ejercicio de planeación y que a veces dejamos de lado, me parece, y que es imposible dejar de lado en el caso de la experiencia de la Ciudad de México. Me refiero a que esta es una ciudad de símbolos. Está habitada no solamente por sus habitantes, sino por los símbolos que han sido apropiados por los propios habitantes o por la autoridad o por los medios, etc. En ocasiones, la planeación y las medidas concretas que se desprenden de un ejercicio de planeación
afectan de una u otra manera esos símbolos, eso que ya está construido, ese lugar al que le atribuimos un cierto valor histórico, cultural, religioso, etcétera. Y eso ha generado también, no diría distorsiones, pero sí especificidades muy importantes a la hora de tomar decisiones sobre la trama urbana, ya olvidémonos de los habitantes, sobre la propia trama urbana, que han sido pues muy notables, ¿no? Recordemos aquel proyecto del mediados de los 60 para intervenir el centro histórico, hacer un paso a desnivel de un par de kilómetros de extensión, que saliera por más adelante de la Merced, etcétera. Causó un verdadero revuelo en los medios y, por supuesto, se desechó. Esto me lleva entonces a otro asunto relacionado con cómo vemos históricamente el ejercicio de planeación en una ciudad con las características de la de México. Creo que una primera pregunta que hay que discernir, y a lo mejor nos tenemos que contentar con las respuestas que apenas vislumbramos, es si una planeación, y con esto estoy tomando como punto de partida incluso hoy día la constitución misma de la ciudad, las leyes, los planificadores, los grupos, es normativa, es decir, puede trazar, puede establecer tajantemente qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, para qué sirve un área y para qué sirve otra área, qué no se puede hacer en esta zona, qué sí se puede hacer en esta zona, en esta otra zona. O es, como decía Peter Ward en los 80 y luego reafirmó en los 90, una planeación solo indicativa. Es decir, donde se establece lo que nos gustaría que sucediera con la ciudad y donde se alcanzan unas ciertas metas hasta donde esto es posible. ¿Cuál es la variable que subyace en una planeación indicativa? Bueno, fundamentalmente, otra vez, la población, especialmente ya en este caso la población organizada en pueblos, barrios, colonias o grupos de interés que tienen muchos, que son muy grupos de interés, vamos a decirlo así. Se ha hablado del cártel inmobiliario, bueno, ahí hay un grupo de interés, pero hay otros muchos más que van dándole sentido, dirección o bloquean de paso, de plano, las posibilidades que se imagina originalmente, es decir, el gran plano de la ciudad ideal que está en un plano y el cual va a embellecer, a hacer más accesibles los servicios, a mejorar radicalmente las condiciones de vida de sus habitantes, etc. El problema es que se planea y se ejecuta sobre una densidad histórica extraordinaria, que además en la Ciudad de México se cuenta por millones el número de sus habitantes, que además tienen una cierta experiencia, una cierta capacidad de resistencia, que son capaces de hacerse visibles, que son capaces de demandar ante la autoridad, que recientemente, digamos, en los últimos 20 años pueden negociar su voto a cambio de tal o cual cosa, etc. Por eso algunos historiadores de la planeación, hablando por ejemplo de la experiencia francesa, hablan de la gran diferencia que hay entre hacer un plan, incluso al menor de los detalles, para un espacio deshabitado, donde estas densidades a las que me referí no existen, y por lo tanto se puede edificar, se puede trazar, y se le pueden dar las características a ese espacio no habitado, después de que se interviene y se genera ya un espacio habitado, o un espacio de trabajo, o un espacio de educación. A eso, un poco peyorativamente, los historiadores de la planeación y de las ciudades llaman pseudourbes. ¿Por qué? Porque se está planificando y se está ejecutando sobre un espacio donde no hay resistencias. El problema es cuando nos vamos a las zonas densamente pobladas y queremos planificar, decidir, ahí. Se resuelve, sí, cuando decimos, bueno, es que hay que incorporar a los grupos sociales, sean estos pobladores originarios, sean estos colonos, sean estos habitantes de clase media de las ciudades, sean incluso los grupos de interés del capital inmobiliario, etc. El problema aquí, y por eso creo que la planeación no se puede resolver en la planeación, es que esos intereses son legítimamente encontrados a veces y requieren de una negociación que es en el fondo y en principio política y que es al final de cuentas también política. Por eso cuando se dice es que
se privilegiaron ciertos intereses políticos a la hora de tomar una decisión. Díganme si en un barrio de 250,000 habitantes no se tiene que imponer no se tiene que ejercer una política para poder sacar adelante cualquier proyecto. Entonces, en ese sentido, me parece que la definición original weberiana de ciudad remite fundamentalmente a su institucionalidad. Ciudad es institución. Y por lo tanto, la planeación y los ejercicios de ejecución de obra, de trazo, etcétera, son un resultado de esa institucionalidad. No hay ciudad sin institución. Y no queramos que la planeación pueda ejercerse más allá de la propia institucionalidad. Y esa institucionalidad, según nuestros valores, creo yo, tiene que ser lo más democrática posible. Y eso hace difícil, lento, laborioso y a veces muy caro el ejercicio de planeación y el ejercicio de gobierno de esa planeación. Yo me preguntaba cuando me invitó Javier, y conociendo a mis compañeros, ¿dónde están ciertos o notables éxitos en la implantación de proyectos novedosos en los últimos 100 años o en los últimos 50 sobre todo? ¿Y a qué ha obedecido que haya proyectos novedosos? Porque yo sé que hemos fracasado en muchas cosas, pero en muchas cosas nos ha ido bien y creo que eso se olvida, incluso en la Ciudad de México. O a veces podría decir sobre todo en la Ciudad de México. Imagino proyectos como el de Ciudad Universitaria, que no sé si el día de hoy un proyecto equivalente se puede hacer por las características ecológicas del Pedregal, ¿sí? Y por el asunto del financiamiento y el problema de los ciertos intereses creados alrededor casi siempre de cualquier tierra urbana. Bueno, es un proyecto que se realizó, que está ahí, que envejece con nobleza y que va para adelante y que es patrimonio de la humanidad, por cierto. Se realizó ese proyecto. Un segundo proyecto exitoso, vamos a decirlo, y a veces creo que poco conocido, injustamente poco conocido, es el de la Unidad Cultural del Bosque, que es el Museo de Antropología, pero son más, es el sistema de museos y la creación de un polo cultural y de esparcimiento que debemos, como tantas cosas en esta ciudad también, a Ramírez Vázquez. Se realizó, está operando, no es un elefante blanco, sirve para lo que sirve. Pensemos en otros proyectos de intervención que generan además símbolos. Me refiero a la obra olímpica. Prácticamente todas las instalaciones de 1968 tienen una vida útil hoy día, 50 años después. Y tienen una vida útil pública. El Palacio de los Deportes, la alberca y el gimnasio olímpico, no se diga el Estadio de Ciudad Universitaria, Villa Olímpica, etc. Sin embargo, ahí hay una obra muy importante en términos de ingeniería, muy notable, que hoy día yo creo que no se construye, que es el canal de Cuemanco, que tuvo un impacto sobre Xochimilco, naturalmente. Pero ahí están con una vida pública, ¿sí? Con una utilización pública. Yo me pregunto, porque no soy planificador, como ya se habrán dado cuenta, si a veces abusamos del término planificar. Yo puedo entender que esas intervenciones que yo llamaría de rango medio, a pesar de que son, la obra física es muy importante, como Ciudad Universitaria, como la obra olímpica, como la Unidad Cultural del Bosque, en fin, hay otras, que tienen una escala y que están en un orden de magnitudes autocontenido por cuestiones presupuestarias y por cuestiones propiamente urbanísticas, etcétera, son una dimensión que quizá deberíamos explorar más. ¿Cuándo intervenir la ciudad en estos términos? Porque hay una cierta garantía o hay más garantías de éxito para que estos espacios sigan teniendo la vida pública que esperamos que tengan intervenciones de esta magnitud. Pero entonces, ¿cómo se llama lo que está sobre estas intervenciones?
lo que es el mapa, digamos, rector o el mapa más importante de toda la Cuenca de México. Nos alcanzan nuestros conocimientos, nos alcanza nuestra información y nos alcanzan nuestros recursos para articular estas intervenciones que yo llamo de rango medio en un gran plano imaginario de la cuenca ideal. Eso se sigue llamando planeación, en ese orden de magnitudes y en esas escalas. No soy pesimista respecto a la planeación, me parece que es fundamental y forma parte de una sociedad democrática y de un gobierno democrático. Pero siempre recuerdo a un historiador de la ciencia, Philip Ball, que en un libro que se llama Masa Crítica, decía que vista desde el espacio, las agregaciones de las grandes ciudades, Londres, Hong Kong, Beijing, la Ciudad de México, etcétera, se parecen mucho a las aglomeraciones de hongos o de bacterias. Tienen una forma muy similar, etcétera. Hay como una ecología de estas grandes masas que al menos tendrían que cuestionarnos qué es eso que está más arriba, a una cierta escala y en un cierto orden de magnitudes, y si de verdad podemos controlar eso. O bien, tenemos que imaginar que nuestras intervenciones son, digamos, como máximo al nivel de la intervención en Ciudad Universitaria, que por lo demás era un espacio casi deshabitado, casi porque se hubo de indemnizar a un grupo de ejidatarios que estaban ahí. Y hay otros ejemplos de ese nivel de intervención. Recientemente pude dirigir una tesis sobre Industrial Vallejo. Industrial Vallejo corresponde a una decisión política como tal. Y se tardó décadas en consolidarse como el polo industrial por antonomasia en la Ciudad de México y llegó a representar cerca del 12% del producto industrial del país. Fue un acto de gobierno, fue un acto urbanístico y ahí está. Ahí está. Pero insisto, estamos en este nivel. ¿Cómo se llama lo que está más allá? Tenemos derecho, tenemos los insumos, los conocimientos para seguir llamando planeación cuando nos desborda el número de afectados, sean beneficiados o sean simplemente afectados, los montos de las inversiones, etcétera. Yo sé que para un planificador eso de decir, pues es obvio que sigue siendo planificación. Podemos hacer un mapa de todo el país y de todo el planeta ordenando los recursos, ordenando las necesidades de inversión, ordenando las relaciones con la naturaleza, ordenando esto, con aquello. Pero lo podemos manejar. Ustedes saben que en los 70 hubo una gran reforma, digamos, una gran revolución, vamos a decirlo así, en el pensamiento urbanístico, precisamente instrumentada por los comunistas italianos en ciudades como Bolonia, donde, no sé si con los mismos argumentos, pero yo me los estoy fusilando a ellos, lo que dijeron es, cuando hablemos de planificación, cuando hablemos de planeación de un barrio, porque gobernaron Bolonia los comunistas italianos, vamos a hablar de unas cuantas cuadras y de las relaciones de vida, las vivencias, etcétera, que podemos manejar. Ni siquiera pensamos en todo Bolonia y quizás, por supuesto, no pensamos en todo Italia. Yo no sé, porque lo planteó muy bien la doctora Moreno Toscano, ante las presiones extraordinarias que estamos recibiendo, las advertencias que estamos recibiendo de la propia naturaleza, si esto que estoy diciendo, este enfoque intermedio de intervención, resuelve algo. Porque evidentemente el ciclo del agua de la Cuenca de México desborda la Cuenca de México. El desagüe acaba en el Golfo de México, como sabemos. La traída de agua viene de fuera de la Cuenca de México ya. Yo entiendo que hay, por definición, una exigencia de que veamos más allá. Pero ¿podemos intervenir y controlar eso? ¿O nos está obligando a imaginar otros instrumentos que a lo mejor no es la planificación tal como la conocemos? Y por último, ya para terminar esta intervención, yo diría que no nos asustemos, y eso lo repito
con casi cualquier pretexto. O sea, concebir un plan, aplicar un plan, gobernar sobre el plan, etcétera, implica conflicto. Si no están resueltos los espacios para administrar el conflicto, si la política, no vamos a poder aplicar el plan. Es imposible que haya un plan que satisfaga a todos. Eso no existe ni en el sueño más guajiro de cualquier planificador. No es cierto que la planificación se contamine de la política. La planificación se contamina o se exorciza con buenas o malas decisiones que son a su vez políticas. No despoliticemos la planificación porque nos vamos a quedar con un instrumento completamente vacío. Gracias. Ya Alejandra nos dio un panorama extremadamente amplio. Ariel terminó hablando del futuro. Y yo quisiera hacer una pregunta histórica sobre el pasado inmediato. El pasado inmediato de las últimas 3 décadas, que yo llamaría la era de la transición democrática, que terminó en 2018 y que empezó, bueno, por ahí hay una discusión de cuándo empezó la transición, pero vamos a hablar urbanísticamente, principios de los 80. La pregunta es si hay un urbanismo propio de esa era. Y voy a exponer algunas claves que creo que pueden servir para orientar esa pregunta. Porque siguiendo con el símil del palincesto que colocó Alejandra, yo creo que en estos 30 años se construyó una capa nueva. Y la pregunta sería si esa capa es reconocible como un urbanismo distintivo de una época histórica y si va a seguir entre nosotros como las capas anteriores. Voy a tratar de ubicar algunos hitos y cambios institucionales, luego algunas creencias y expectativas propias de la época, y después un par de olvidos que marcan también esta época. Con la hipótesis general de que ese urbanismo de la era de la transición, de esas décadas en las que el orden político se legitimaba porque íbamos en transición a la democracia, está caracterizado este urbanismo por una profunda crisis de legitimidad. Hoy en día, el urbanismo de la Ciudad de México, y voy a hablar nada más de la Ciudad de México, a propósito, está viciado por una crisis de legitimidad. Nadie cree en el urbanismo que heredamos de esa etapa histórica. De manera que se impone una idea de ver el urbanismo que está marcada por la idea de corrupción. La idea de la corrupción domina todo el espacio de la discusión y ese es el saldo final de este periodo. Empiezo con los hitos y prácticas institucionales, siguiendo el estilo de Ariel de pensar no nada más en los planes, sino en las obras. ¿Cuáles fueron los proyectos significativos, representativos de esta urbanismo de la transición? Antes de mencionar algunos, quisiera mencionar un par de proyectos que fueron de la era anterior. Vamos a proponer que la central de abasto, las 3 terminales de autobuses de fines de los 70s y los ejes viales fueron obras emblemáticas del antiguo régimen. Y quiero evocar algunos proyectos representativos de la era de la transición, unos de sus inicios y otros hacia el final. Los 2 proyectos más emblemáticos de los primeros años de la transición en la Ciudad de México creo que son Santa Fe y la renovación habitacional posterior al sismo del 85. Santa Fe ya es un urbanismo nuevo, un urbanismo que no existía en México. Ahí hay una huella que hay que seguir evaluando. Los juicios en torno a Santa Fe son por lo general negativos, pero bueno, es un tipo de urbanismo que se inaugura con una figura que se llamó SEDEC, que no estaba en la ley, pero que se usó para hacer programas parciales a los que voy a volver más adelante. Renovación Habitacional Popular es un proyecto emblemático de la época porque se da en un entorno político de transformación. Todos sabemos la gran
herencia de ese proyecto es que es la primera vez que organizaciones externas al partido dominante son reconocidas como interlocutores políticos para llevar a cabo uno de los programas urbanísticos más exitosos. Yo a la lista que acaba de ofrecernos Ariel le sumaría renovación habitacional popular, haber construido 44,000 viviendas en el centro de la ciudad, en el barrio donde estaba la gente, en menos de 2 años, es una de las cosas que mejor han salido en este país. Y no es un plan de desarrollo urbano, es una acción urbana de larga duración y que marca ya el inicio de una época. Creo que las obras que marcan la maduración, la madurez o la última parte del área de la transición en la Ciudad de México son los segundos pisos, y todo el sistema de autopistas de acceso privado al que dieron lugar, que son una transformación institucional, física y un fracaso a la idea de controlar el uso del automóvil, y el túnel emisor Oriente, que es una obra que seguramente nos mantiene más seguros frente a las inundaciones, pero que también es un fracaso en el cometido de cambiar el modelo hídrico del Valle de México. Los pongo sobre la mesa como para discutir qué nos dicen esos proyectos de un urbanismo propio de esa época. Pero en la época se ve más claramente cuando se analizan los cambios institucionales, de los cuales voy a mencionar 4. Que todos ellos tienen en común en que se dan en el contexto de una transformación política en donde la Ciudad de México se autonomiza del gobierno federal. La ciudad fue ganando una autonomía que hoy ya no existe. Hoy vivimos en otra cosa distinta de la que no quiero hablar porque estoy en la fantasía del historiador. Y esta autonomía de la Ciudad de México no es solo en relación con el gobierno federal, sino con la cuenca también. En la medida en que el proceso político de la Ciudad de México obedece a la lógica de las fuerzas políticas de la ciudad y no fuerzas políticas externas, también se autonomiza del Estado de México. Y es impresionante cómo en el lenguaje de los urbanistas, en los años 70, cuando se decía Ciudad de México, se entendía toda la aglomeración. Y hoy cuando decimos Ciudad de México, hablamos exclusivamente de la capital. Los cambios institucionales que yo veo en el urbanismo de esta época son, primero, el empoderamiento de 3 actores emergentes que han tenido un papel muy importante en la definición de lo que es la ciudad. Primero, la Asamblea de Representantes. La Asamblea de Representantes, posteriormente a la Asamblea Legislativa, se apropió de las funciones sustantivas más importantes de la planeación. Y esto es un fenómeno muy raro que tenemos que contrastar con cualquier ciudad del mundo. Porque si la Ciudad de México es una entidad federativa, la Asamblea es el poder legislativo. Y eso de que el poder legislativo expida los planes y también las leyes que regulan a los planes es una anomalía muy interesante que hay que seguir. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo se dio este proceso? Es lo que tendría que hacer ese historiador ficticio que me estoy imaginando. El segundo actor que adquiere un poder muy importante son los jueces. Hay un proceso de judicialización del urbanismo en donde muchos asuntos terminan resolviéndose en la Suprema Corte. No necesariamente en los términos que dicta una sentencia, pero sí con el fantasma de que esto lo puede llegar a resolver un juez. Acuérdense, bueno, desde el caso del Encino, que dio como resultado la primera crisis política de los tiempos de la transición democrática, con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, hasta una enorme cantidad de casos en donde, por estar el conflicto en sede judicial, adquiere un sesgo distinto. La manera de procesar el conflicto tiene hoy al juez federal como un personaje muy importante. Un tercer
actor con poder son las organizaciones vecinales. Hoy en día para un promotor, o en este tiempo de la transición, para un promotor inmobiliario, es más importante convencer a los vecinos que convencer a la autoridad. La doctora Claudia Sheinbaum inaugura su gobierno diciendo: no vamos a autorizar ningún desarrollo importante si los vecinos no están de acuerdo. Creo que es una forma de privatización de la decisión urbanística, en donde el promotor que pueda convencer a los vecinos es el que va a seguir adelante. Entonces hay tres actores empoderados. Un segundo cambio institucional son los programas parciales, que ahora se nos hace como de lo más natural en el medio del urbanismo en México. Y en la ley, en la definición original, parece la cosa más inocente. Hombre, hagamos esta zona en particular que tiene este conflicto, vamos a hacerle un programa parcial. Mixcoac y su conflicto con la Universidad Panamericana. Hombre, vamos a gestionarlo a través de un plan. Eso, hay casos en donde sale muy bien. Pero si uno ve el conjunto de los programas parciales, 9 de cada 10 son para las colonias de los sectores afluentes de la Ciudad de México. Es un urbanismo de privilegio. Cuando yo digo que es un urbanismo a domicilio, a las organizaciones vecinales no les gusta, pero es una cosa muy rara a nivel mundial el que los barrios de los sectores afluentes son los que tienen unos programas especiales para ellos. Un tercer rasgo institucional es la desaparición de la figura del fraccionamiento y su sustitución por la figura del conjunto. O sea, los nuevos espacios urbanos son todos espacios cerrados. A lo largo del siglo XX, el fraccionamiento creó nuevos espacios urbanos y ¿sí se me escucha? Javier, ¿me haces una seña? ¿Se está oyendo? Sí, sí se escucha, Toño. Gracias. Perfectamente. Gracias. Sí, es que como me cambió la pantalla, pensé que me estaba sacando del sistema. Decía que un desarrollo institucional interesante es que ya no creamos nuevos espacios urbanos con vías públicas. El fraccionamiento era ese procedimiento y el fraccionamiento desapareció. Y esto es algo que ocurre en muchas ciudades de México. Luego vienen una cantidad de procedimientos administrativos oscuros que terminaron siendo un motivo de sospecha. Desde el fideicomiso para administrar las transferencias de potencialidades hasta el procedimiento más importante para autorizar un proyecto, que es la ficción de que es una simple constancia. En estos años ya no se pide un permiso para hacer algo, se pide una constancia de que algo se puede hacer. Casualmente, la constancia se parece mucho al proyecto que ingresamos, pero en inventos administrativos hay una opacidad que produce, junto con la manera como se ha dado la gestión, y yo no tengo una explicación general de esto, pero que produce esta crisis de legitimidad que pienso que es lo que marca el urbanismo de nuestra época. Y por lo tanto, el problema de los urbanistas es recuperar la legitimidad de la planeación del urbanismo, de esta profesión, como algo digno, como algo interesante, como algo que valga la pena. Porque, como dice Ariel, o retomando lo que decía Ariel, si algo marcó a la Ciudad de México en los últimos años es que ya no tiene un espacio para la expansión horizontal. No hay manera de hacer nuevos desarrollos. Todo el urbanismo en la Ciudad de México es reciclaje de espacios ya urbanizados, y eso por definición es más conflictivo. Por lo tanto, los urbanistas tienen el reto de volver a ser interesante su oficio, volver a ser interesante lo que hacen. Y eso se enfrenta a un panorama de opinión pública muy adverso. Voy a describir muy rápidamente como el panorama cultural que domina en estos años, que está hecho de expectativas, modas intelectuales, percepciones.
Y creo que hay varios puntos. La idea de la sociedad civil como el polo positivo frente al polo negativo del Estado. Sociedad civil buena, Estado malo. Esto nace después del sismo y es una de las formas de ordenar el espacio público mexicano. La idea del Estado de Derecho. Una obsesión con el estricto cumplimiento de la ley que agudiza lo que mencionaba Alejandra al inicio de su intervención. Y en donde la demanda por el estricto cumplimiento de la ley es la demanda de las organizaciones vecinales en relación con las densidades originalmente autorizadas en los programas delegacionales. Los vecinos se apropian del instrumento que originalmente era un instrumento de los planificadores y lo vuelven un instrumento del poder vecinal. Otra percepción muy importante es lo que yo llamo la megalofobia. Creo que es un malestar cultural en relación con ciertas obras. ¿Por qué Ciudad Universitaria no sería aceptable hoy? Porque tiene 600 hectáreas y cualquier cosa de 600 hectáreas provoca una reacción negativa. Una megalofobia que está muy emparentada con la urbanofobia, que es un rasgo cultural de nuestra época y que es la forma, digamos, nuestro interlocutor obligado, al que deberíamos de tomarnos en serio para pensar el urbanismo en el futuro. Creo que ya me pasé de mis 15 minutos, Javier. Si tengo uno más, para mencionar dos olvidos, dos cosas que olvidamos en este periodo. Uno es el constitucionalismo social, que crea el espacio jurídico para un urbanismo progresista y quedó sepultado en 30 años de nuevas políticas urbanas. Y en lo cultural, algo que yo llamaría el síndrome Monsiváis. Hay una paradoja con Carlos Monsiváis y con el antiurbanismo de nuestra cultura. Monsiváis es el intelectual más admirado, respetado y seguido del tiempo de la transición. Una de sus contribuciones más importantes fue la recuperación de la cultura popular urbana. Y esa recuperación no permea las élites intelectuales mexicanas, porque las élites intelectuales mexicanas siguen teniendo un prejuicio antiurbano, siguen pensando con asco y con horror la ciudad, porque parece que no leyeron a Monsi. Y los que leímos a Monsi parece que no hacemos el montón suficiente como para ofrecer perspectivas distintas a esta profesión. Bueno, yo ahí le paro porque ya me excedí algunos minutos. Gracias por la invitación y ojalá que sigamos el diálogo.